Radio Unión presenta Poder de Mujer, bajo la conducción de Elena Pasatera. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Buenas tardes, queridas amigas. Le habla Lupita. Quiero enviarle un fuerte saludo a Elenita, que está en estos días haciendo por su evento que va a realizar el día 10 de agosto. Y bien, y hoy día tenemos muchos temas muy importantes para poder tocar. Tenemos un invitado muy especial, al sociólogo y analista y comunicador Osvaldo Francisco Carpio Villegas. Así que en unos momentos estaremos conversando con él referente a temas diversos, referente a la actualidad. ¿Qué es lo que está pasando en nuestra sociedad en este momento? ¿Y qué es lo que nos está sucediendo cuando están llegando nuestros familiares y en los aeropuertos los traen, piensan que están seguros dentro de un taxi? ¿Y qué es lo que está sucediendo cuando están llegando a su casa? Bienvenido. Hola Lupe, ¿cómo estás? Buenas tardes, gusto de conversar contigo y con todas las personas que te siguen en la radio y también a Elena, ¿no? Así es. Osvaldo, nos preocupa terriblemente lo que está pasando últimamente. La verdad que queremos analizar un poco en forma global las cosas que nos están sucediendo, porque esta semana que realmente, bueno, todos hemos estado muy contentos porque algunos hemos tenido días que hemos podido salir fuera de Lima, otros no, que nos hemos quedado por cuidar nuestras casas porque si no nos iban a robar. Entonces, todo esto está relacionado a la inseguridad que estamos viviendo. ¿Qué es lo que está pasando? El tema de inseguridad ciudadana no es un tema solo del Perú, es un tema que recorre toda América Latina. Claro. Toda América Latina y Europa, pero específicamente tenemos una alta incidencia de inseguridad ciudadana en América Latina. Los factores son muchos. Veíamos el caso del Perú. Nosotros hemos tenido una muy mala política de seguridad ciudadana, muy mala política. Todo parte, en mi opinión, en el hogar, en la familia. Tenemos un tercio de los hogares en donde no hay padre, en donde la madre hace el papel paterno y el papel materno. Entonces, en la célula básica de la sociedad es la familia, y la familia está destruida. A eso tienes que añadirle que hay 300.000 madres adolescentes al año embarazadas. Y son 300.000 niños que nacen al año. En una década son 3 millones de niños en hogares donde la mujer joven tiene entre 13, 14, 15, 16 años y no está preparada para tener un hijo. Es un hijo no deseado, muchas veces es por violencia, otras por violación. Mira, en el caso de Junín la cifra es terrible. El 90% de las adolescentes se emborrachan, mejor dicho, se embarazan cuando están borrachas. No saben ni siquiera quién es el padre. El 90%, el 90% en Junín. ¿no? Hay una estadística específica que señala esto. Entonces, tú tienes que ver, al fallar la sociedad, al fallar el hogar, falla el barrio, falla la educación. No tenemos una educación cívica, se han perdido los valores. En los últimos 15 años ha habido un enorme crecimiento económico. Hemos cuadruplicado el Producto Bruto Interno. En el año 90 el Producto Bruto Interno en Perú era menos de 50.000 millones de dólares y ahora tenemos un Producto Bruto Interno de más de 204.000 millones de dólares. Pero en la misma proporción que ha crecido la riqueza, no ha crecido la sociedad, no han crecido los valores, no ha habido educación, no hay educación cívica, los políticos no han dado el ejemplo. En los hogares no hay control sobre los hijos, hay drogas, alcohol, violencia interna en el barrio, en el colegio y en la sociedad. Entonces, tenemos que ir a las causas estas fundamentales. Antes se decía que era por la pobreza, pero la pobreza ha disminuido. Pero ahora ya no. Claro, porque justamente Así tenemos programas que también el gobierno está apoyando, ¿no? Como lo que es
el programa 65, Pensión 65, Caliwarma, beca claro, 18, etcétera. Está apoyando, pero igual se está viendo, y me preocupa mucho, te digo, porque hace poco un chico que viene de otro país a su país, ¿no? Y toma con toda la seguridad del mundo, como lo podemos hacer cualquiera de nosotros en el aeropuerto. O sea, tomas un taxi seguro, supuestamente es un taxi seguro, y lo dejan en la puerta de su casa y lo asaltan al chico. Recién llegado, decía que había llegado con $4,000 que había ahorrado en los Estados Unidos, llega al Perú y le quitan absolutamente todo en la puerta de su casa. Ahora, ¿qué ocurre? Y ahí hay varios temas de orden preventivo. El primero, lo que él hizo muy bien es tomar un taxi de estación, pero lo que se tiene que investigar es que hay alguien dentro de ese sistema de taxi que ha pasado el dato que llegaba a alguien de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los asaltos son por información que alguien da internamente. O sea, en la delincuencia existe lo que se llama la persona que tiene una visión, así le llaman. Un delincuente dice, tengo una visión. ¿Cuál es la visión? En esta casa la familia se suele ir todos los fines de semana. Entonces va donde unos delincuentes y les dice, te vendo esta información. Con esta información o me pagas tanto o vamos mitad y mitad de lo que robes. Entonces vende la visión y se produce el robo. Entonces en el caso del aeropuerto alguien ha informado que él ha subido a ese taxi y que han seguido a ese taxi, han esperado el momento que iba a bajar porque han esperado que baje, y en el momento que baja lo asaltan. La cámara registra una parte del robo, pero no registra el centro, curiosamente, el centro del robo. O sea que hay algunas personas que dicen incluso que el chofer de taxi estaría comprometido porque ha estacionado justo en un punto en el que la cámara no puede registrar. Entonces, las personas tienen que tomar todas las medidas preventivas. Fíjate tú que conduces un programa sobre la mujer. La mayor parte de violaciones que se producen en el Perú por el taxi son por taxis informales. Las mujeres no tienen a veces la perspicacia de tomar un taxi donde se compruebe de documentos, etcétera. Pero además los delincuentes se camuflan muy bien. Entonces la gente toma un taxi, las mujeres toman un taxi y a veces se sientan en el asiento de adelante e inmediatamente les lanzan un gas que las deja dormidas. Hay muchos gases ahora que los delincuentes tienen, cierran las ventanas, las conducen a un lugar, les roban todo, las violan, etcétera, o las secuestran y las tienen paseando para robarlos. Entonces aquí hay que tomar medidas por parte de la Policía Nacional drásticas, ¿no? Y de otro lado tiene que haber una política de información, política preventiva, que permita ¿qué cosa? Que la gente esté informada. Es preferible, en caso de una persona que llega de los Estados Unidos o de cualquier otro país, que lo recojan familiares en un vehículo, pero así incluso los delincuentes los pueden seguir. Entonces hay que ir por sitios muy concurridos, no ir por la Costa Verde de repente porque te pueden cerrar el paso, o por una carretera desocupada. Hay que tomar todas las medidas del caso. Tenemos un problema porque, porque ahora, por ejemplo, ya ni siquiera estamos seguros en los taxis que normalmente estuve escuchando y estuve viendo justamente las declaraciones que daba el padre y que daba el chico referente a cómo le había sucedido ese caso. Y bueno, se acercó los representantes de esta empresa, sí, de la empresa, pero en este caso la policía, no, en ese momento el señor, y también lo manifiestan los dueños de esta empresa, de que no tomaron, no se quedaron ellos con el teléfono que normalmente tiene el chofer. Ahora, el chofer trabaja en esa empresa aproximadamente unos 10 o 12 años, creo, por ahí escuché. Entonces,
tenían que averiguar y esas investigaciones. Lo que a mí me preocupa es que la mayoría, eso está asustando a muchas personas, ¿no? Ahí en mi Face y en mi WhatsApp me envían muchas personas, nos escuchan muchas personas de otros países y sienten el temor de llegar, ¿no? Tienen el temor de llegar porque están viniendo a hacer turismo y de tomar un taxi, como le llaman, pues, un taxi seguro, ¿no? Entonces, en ese caso, tú que estás viendo todo esto, ¿qué recomendaciones tú les darías? Porque en ese momento no sabemos, no dice taxi seguro, ok, perfecto, pero no te vas a poner tú a averiguar en ese momento qué línea es, si de qué empresa son ellos, me voy a poner a buscar en internet, se pasó la hora. Ahora, yo creo que sí, si uno llega del extranjero, el padre ha podido contratar un taxi. Con tiempo, ¿no? Con tiempo, con toda la anticipación. Hay empresas de taxi formales que son muy buenas, hay otras que no. Hay una vez que tomé un taxi, lo voy a decir porque me estafaron, Tata Taxi, no me dieron el vuelto, no me dieron factura, fue un desastre. Claro. Entonces hay empresas de taxi que son muy buenas. Esas otras deben estar intervenidas porque el sistema de transporte también tiene un sistema de control, de fiscalización desde el Ministerio de Transportes, la Municipalidad de Lima, si es Lima o si es el Callao, tienen también la función de fiscalizar, controlar, etc. Entonces, el padre ahí se equivocó, porque si él iba a recibir a su hijo, debió haber contratado un taxi y de vuelta. O sea, tenemos que partir de que vivimos en una sociedad insegura, donde hay inseguridad. Claro. O sea, yo hay una frase que siempre repito en la universidad para hacer el análisis, y es una frase de Jesucristo, dice, antes de morir le dice a sus apóstoles, les dice, ámense como yo los he amado, cuídense, porque sean sencillos como las palomas y astutos como las serpientes. ¿Por qué? Porque los dejo en un mundo de lobos. Así lo dice. Sean sencillos como las palomas, astutos como las serpientes, porque los dejo en un mundo de lobos. Jesucristo nos dijo, los voy a dejar en un paraíso, en un mundo de lobos. Entonces, nosotros, si Jesucristo lo dijo hace 2000 años, que la sociedad no era tan compleja como hoy, tenemos que ser astutos, tenemos que ser perspicaces. Entonces, si alguien llega del extranjero, no puede llegar con dinero en efectivo. No puede llegar con dinero en efectivo. Tienes que o poner un cheque de gerencia o tener una tarjeta, porque hoy día el sistema financiero está interconectado. Tú puedes tener una cuenta en Estados Unidos y hacer una transferencia, te costará $50, pero no pierdes 4.000 o 5.000 o 10.000, ¿me entiendes? O sea, tomar las medidas, pero quienes tienen a su vez que colaborar son entidades como el aeropuerto. Así como así te dije que hay dateros, ese que vende la visión, hay personas que se infiltran en los bancos, ¿no es cierto?, para informar quién está sacando dinero y le pasan el dato al que va a saltar. O sea que entonces, en el aeropuerto también hay esa situación. La sociedad se está corrompiendo cada vez más. La sociedad no se está corrompiendo cada vez más. La sociedad siempre fue, Jesucristo lo dijo, es un mundo de lobos. Por eso es que lo que tiene que imperar es la ley. O sea, a ver, en un país desarrollado, hay tres cosas que funcionan. Primero, a ver, lo voy a decir, hay un filósofo político, lo voy a hablar en forma muy sencilla, Thomas Hobbes, ¿ya? Es un inglés que dice, escribe un libro que se llama El Leviatán. Él dice que... A ver, escuchen amigas lo que va a decir. Él dice, hay tres cosas que tienen que funcionar en una sociedad. La defensa nacional, para cuidar que nadie te haga daño. En el Perú la defensa nacional pasa por los límites, pero también por el terrorismo. En el Perú no debe haber terrorismo, tiene que liquidarse el terrorismo, derrotarse el terrorismo. Segundo, seguridad. Así dice Hobbes, seguridad. ¿Por qué? Porque él mismo dice, igual que Jesucristo, si no hay seguridad, el hombre es el lobo del hombre. Entonces tenemos que lograr que impere la seguridad. Y tercero, ¿qué cosa es lo que va a cuidar la seguridad? Las leyes. Tiene que imperar las leyes, una sociedad basada en la ley, en la Constitución y las leyes. Y para eso tiene que funcionar el Ministerio de Justicia, la justicia, el Poder Judicial y el Ministerio Público, la Fiscalía. ¿Qué cosa es lo que ocurre? En el Perú hemos tenido 7 ministros del Interior, es decir,
un promedio de 7, 8 meses cada ministro. Entonces no hay planes, no hay continuidad, la policía no tiene Y justamente sobre eso, en el próximo bloque vamos a tocar referente a lo que son algunas leyes que ahorita están, que todavía no salen, pero están ahí polemizando, ¿no? Siendo la 1:16 minutos, pueden llamar al 712-0120, al 712-0140. Me agotan las esperanzas con los castigos que me estás dando. No estoy mintiendo con lo que digo. Solo te empeñas en lastimarme los sentimientos y en tus castigos. Solo se ha visto lo que me ha pasado por no comprender y resolver este problema como a ti. Me llaman el presidiario, tú eres el rey, yo estoy siendo tu fiel esclavo. Oiga, señora ley, mire, señora ley, atienda, señora ley, señora ley, oiga, señora ley, mire, señora ley, atienda, señora ley, señora ley. No se quiere a nadie. Porque me castiga, señora ley. Si usted sabe que yo nunca le hice daño. Porque me castiga, señora ley. Aquí me tiene usted cumpliendo Porque daño. me castiga, señora ley. No me castigue para no me haga sufrir. Porque me castiga, señora ley. Porque de esa manera no se puede vivir. Porque me castiga, señora ley. Porque me castiga, señora ley. Y así no se quiere a nadie. Porque me castiga, señora ley. En una celda escondido, Porque me castiga, señora ley. un presidiario gritaba, Porque me castiga, señora ley. porque estoy aquí metido. Porque me castiga, señora ley. Si yo nunca le he hecho nada, Porque me castiga, señora ley. yo sé que soy inocente. Porque me castiga, señora ley. Me hicieron mala jugada. Como usted me quiere a mí, Así no se quiere a nadie. como me tratas, comadre, Así no se quiere a nadie. mejor no me quieras Así más. no se quiere a nadie. Prefiero estar en la calle. Así no se quiere a nadie. Y bien, y siendo la 1:20, seguimos con el tema que está muy interesante y con Osvaldo. Osvaldo, justamente en el intermedio estábamos conversando algunos temas referentes a toda la inseguridad, los robos, las cosas que han pasado durante esta semana. La verdad que es
Es increíble todo lo que ha estado sucediendo. Y se nos quedó un poco en el aire para poder tocar ese tema que está un poco polemizándose, ¿no? Referente a una ley que va a salir referente a la intervención de los celulares en los sicarios. Sí, a ver, como sabemos, el Congreso de la República aprobó darle facultades al gobierno para que legislara sobre varios temas, economía, etcétera. Dentro de los temas estaba el de seguridad ciudadana, dado que hay sicariato, hay una organización de delincuentes dentro de las cárceles, etcétera. Entonces, se ha aprobado una ley por la cual se permite lo que se llama la geolocalización, ¿no? O sea, geo viene de lugar, geografía, del lugar donde se habla, que te permite localizar de dónde salen las llamadas, ubicarlas y, por lo tanto, ubicar el teléfono desde el cual se está llamando. Esto es importante porque en el Perú los secuestros, los sicarios, los extorsionadores, que es toda una nueva, vamos a llamarla especialidad que no existía en el Perú en la delincuencia, porque el sicariato, la extorsión, el chantaje, el secuestro son actividades que se vienen de delincuentes realizando en México, en Centroamérica, desde hace décadas, en Colombia incluso. Entonces han llegado delincuentes de esos países que se han aliado a delincuentes peruanos, y ya los delincuentes en el Perú aprendieron esta modalidad, exacto. Y lo hacen desde las cárceles o desde lugares secretos. O sea, por ejemplo, averiguan el nombre de una persona, entran a internet, entran a Facebook, entran a las páginas amarillas, averiguan todo. Tienen una capacidad para determinar qué cargo tienes, en qué empresa trabajas, ven la placa de tu vehículo, etc. Te dice muy bien, tu hijo estudia en tal colegio, tú trabajas en tal sitio, tienes tales propiedades, eres socio de aquí, socio de allá. Si no me das tanto, vas a tener problemas. Entonces, pero para eso hay una comunicación vía telefónica con la víctima y entre ellos, etcétera, porque todo se hace por teléfono. Entonces, se ha aprobado esta ley. Sin embargo, algunos congresistas de la República sostienen que esta ley podría servir para espiar a los ciudadanos, a la oposición, a los políticos, etcétera, y quieren que se hagan algunas precisiones para que esta ley, que en mi opinión es buena, para que no suceda, escúchalo, para que no suceda lo que anteriormente ha pasado, es que, mira, ¿no? Es que tienen esa mala experiencia. Es que nosotros tenemos la mala experiencia de un régimen político anterior en el que hubo espionaje, interceptación telefónica, etcétera. La sociedad tiene que aprender de su experiencia, pero también tenemos que ver que existe para eso el control político, existe el control del Congreso de la República, etcétera, porque si no, cada vez que haya una ley positiva para combatir la delincuencia, la vamos a modificar y le vamos a quitar el alcance que ésta pueda tener. Yo he leído las publicaciones y las declaraciones, pero no he leído la ley, sin embargo sé de qué se trata por la información que he recibido de los medios. Entonces, creo que el Estado tiene que utilizar todos los mecanismos necesarios para combatir las nuevas modalidades de la delincuencia. Por ejemplo, en Brasil, los jóvenes sicarios menores de edad ya son juzgados como mayores de edad y son sentenciados como mayores de edad. Eso también está en la legislación, va a estar hoy en la legislación peruana, porque es una exigencia de que se deje de utilizar a los adolescentes y a los jóvenes. Se ha aprobado que sea el delincuente que contrata a un joven y que lo dedica al sicariato va a tener cadena perpetua, y el sicario 25 años de prisión efectiva. Entonces estamos hablando de... ¿Y el menor de edad? Por eso, incluidos los menores de edad. Entonces estamos hablando de que la pregunta es si las leyes afectan a la delincuencia. Hay algunos que dicen que no es que más leyes no hacen daño a la delincuencia. Yo, por las investigaciones que he realizado
Incluso he entrevistado a delincuentes a un buen número y los delincuentes sí se preocupan. Dicen, oye, no te metas en esto porque acá te van a dar cadena perpetua, te van a dar 25 años, las leyes se han puesto duras, etc. Entonces la ley es disuasiva. Ahora, si la ley es disuasiva, también tenemos que ver, o sea, la ley tiene dos partes, una parte coercitiva y la parte punitiva, es decir, coercitiva en el sentido de que yo te estoy diciendo no te metas a hacer esto, y la otra parte es que la ley se cumple. Ahí Claro. viene el problema. ¿Por qué? Porque si hay un fiscal y un juez que no cumplen, no aplican la ley por miles de razones, entonces la ley se convierte en una ley inútil. Entonces, por eso decía, lo que Hobbes decía es seguridad, leyes, justicia y defensa. O sea, tiene que funcionar el Poder Judicial y la seguridad, tienen que ir juntos. Claro, tienen que ir juntos de la mano, porque Así si no, uno los puede, los está agarrando en Francia, una persona, al menor de edad, ¿no? Ujú. Pero... Cumple 18 años y se va. Así Se va es. en libertad. Y igual vuelve a reiterar lo mismo y nos llenamos de puros delincuentes en los penales. Claro, nos llenamos de delincuentes, pero que además, si son menores de edad, salen en libertad. Salen. Entonces la ley tiene que ser clara. El menor de edad que comete un acto de esta naturaleza, en otros países, por ejemplo, como en Nicaragua, el Son joven radicales. a los 16 años está sufragando, si puedes elegir y ser elegido a los 16 años, a los 16 años eres consciente de lo que estás haciendo. Entonces en el Perú tiene que aplicarse una ley de esta naturaleza, es una ley buena, una ley que sancione esto, es una ley buena, y tiene que ponerse leyes drásticas. ¿Por qué? Porque el delincuente está radicalizando su accionar. En Lima hay barrios enteros, en el Callao, en San Juan del Lurigancho, en Villa El Salvador, en La Victoria, cercado de Lima, en Comas, en donde hay barrios en donde todos saben que quiénes son las familias de delincuentes, y cuando va la policía, todos se protegen, todos se ayudan, todos se apoyan. Claro, justamente ahorita que estás tocando los temas de los distritos, que en las próximas semanas vamos a comenzar a tener alcaldes de diferentes distritos para que nos hablen un poco referente al tema que está sucediendo, pero queremos analizar un poco qué es lo que está pasando últimamente, por ejemplo, con San Juan del Lurigancho, Osvaldo. Ahí todos los días prácticamente tú prendes tu televisor y lo primero que ves es, lo mataron en la puerta de su casa a fulanito de tal. O sea, cada día, cada 2 horas, cada 3 horas. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿O qué es lo que tú crees, tu opinión personal, Mira, lo que está pasando en ese distrito? A ver, San Juan del Lurigancho es un distrito que tiene más de 1 millón de Claro, habitantes. así es. Lima, en el año 40, tenía toda Lima 1 millón de habitantes. 800.000, poco tiempo después, en los años 50, tenía 1 millón de habitantes. O sea, solamente un distrito tiene hoy la población que tenía Lima en el año 50. Y amigos de San Juan del Lurigancho, toco este tema porque yo estoy mucho tiempo, ustedes me invitan mucho a San Juan del Lurigancho y la verdad que a mí me tratan muy bien, por eso que toco y me preocupa lo que yo todos los días, y me preguntan, y es por eso que yo digo, es que yo no veo por ahí las cosas tan dramáticas que pasan, pero efectivamente, o sea, lo que se ve en la televisión es real, ¿no? No, es real, porque entonces ese distrito hasta el año 1970, o sea, hace 40 y tantos años, tenía 70.000 habitantes, pasó de tener 70.000 habitantes a tener 1 millón. San Juan del Lurigancho, igual que Ate, es un gran distrito de emprendedores, de gente que trabaja, Son de gente muy provincianos trabajadora, luchadores que han hecho Sí. empresa. Hay más riqueza en San Juan del Lurigancho que en San Isidro, Por en Miraflores, supuesto. muchísimo más. Hay gente que tiene mucho más ingresos. Mira, la que en gente estos tiene distritos. mucho ingenio ahí de Así salir es. en las tardes a vender sus Bueno, cosas. trabajan, Sí. producen, hay fábricas. Son hay mujeres empresas. muy Sí, emprendedoras. Exacto, y las mujeres especialmente, porque yo he sido asesor en San Juan del Lurigancho durante muchos años. Y tengo amigos allí, hice Claro. amigos cuando fui asesor de varias personas que son súper emprendedoras, súper trabajadoras. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Con la extorsión, lo que hacen los delincuentes es a los emprendedores que han obtenido sus ingresos Con con tanto tanto sacrificio y sacrificio. esfuerzo, Claro. entonces empiezan a extorsionarlos.
les mandan una carta, en la carta le ponen un casquillo de bala, los amenazan con una granada si no pagan y los vuelan, la sí, granada es lo que y se ha matan. visto. Eso es lo que se está viendo. Entonces, este es un tema que no se va a resolver con movilizaciones ni con juntas vecinales de seguridad ciudadana, porque esto requiere una policía de investigaciones, un trabajo de inteligencia policial y una policía que funcione. O sea, en este momento tenemos un problema de bajo número de policías y bajo número de policías especializados en combate al crimen organizado. Estamos hablando que en el Perú tenemos que combatir, enfrentar radicalmente al crimen organizado. El crimen organizado existe en los más altos niveles, desde el narcotráfico, y hemos encontrado el crimen organizado, por ejemplo, en esta organización criminal de Rodolfo Orellana Rengifo, que penetró incluso hasta el Club Alianza Lima. A todas las instituciones del Estado han robado más de 500 millones de soles. Entonces, esta es la nueva especialidad y modalidad que tiene que ser enfrentada por una Policía Nacional fortalecida, bien pagada, con equipamiento, con computadoras interconectadas, con mapa del delito, con policías que trabajen a tiempo completo para esa tarea. Y eso de ahí vamos a tocarlo en el siguiente bloque, siendo la 1:32. Pueden hacer sus llamadas al 712-0120, al 712-0140. Nos escuchan en Lima, en todo el Perú y el mundo. Búscanos en las redes sociales como unionlaradio.com. Anota bien. unionlaradio.com. Escúchanos, escríbenos, envía tus saludos y mensajes. Participa de los concursos y más. Disfruta de los mejores programas con tus locutores favoritos. Con todos los éxitos. Cada vez más rápido, más cerca de ti. unionlaradio.com. unionlaradio.com, porque unión es poder que se siente. Enfermo y deprimido por la separación y abandono, la familia de ella o él no te acepta, estás sola y triste porque te abandonó por otra, no sufras más, solo necesito el nombre de él o ella y volverá a ti sin que lo busques ni lo llames. Josual y la Unión Roja del Amor te lo entregará, arrepentido, dominado y será tuyo para siempre, con total garantía. Lo que Josual y la Unión Roja del Amor une, nadie, absolutamente nadie, podrá destruirlo. Citas al fono 9878-83-710. 9878-83-710. Chocolates de Perulla, elaborados con el mejor cacao del Perú, les presenta una gran gama de productos que harán una delicia en su paladar. Chocolates de Perulla, mi dulce secreto. Este sábado 1 de agosto vuelve el box a Chincha. Nuestro crédito nacional, Carlos Mina Zambrano, defiende su título AMB de la Asociación Mundial de Box ante el colombiano José San Martín y David Pantera Segarra contra el argentino Luis Ángel Rojas. Pídelo en Latina Canal 2. La que une al Perú, tu Radio Unión. La que une al Perú, tu Radio Unión. La que alegra tu vida, tu Radio Unión. En cumbia y folclor, tu Radio Unión. En tus bodas de oro, tu Radio Unión. Son 50 años, tu Radio Unión. Que está en tu corazón, tu Radio Unión. Quiero celebrar contigo y tu Radio Unión. Es el saludo por los 50 de Radio Unión. 50 años, poder que se siente. Y viene siendo la 1:35, este tema está candente, súper interesante, las llamadas y mi celular siguen las preguntas y bueno, Osvaldo, nos quedamos justamente en un tema muy interesante e importante, era referente a los policías. Escuché en el mensaje presidencial que hicieron el comentario, no el comentario, lo dijo directamente el presidente, que se iba a recuperar a los policías, que los policías ya no iban a estar en sus días de Franco utilizando el uniforme. Si me puedes detallar un poco más referente esta es una
una oferta, un ofrecimiento que hizo el presidente de la República al comenzar su gobierno. Se supone que en el 4º año de gobierno ya debería haberlo cumplido. Yo veo difícil que lo pueda cumplir en el último año porque primero que estamos en una etapa de desaceleración económica. El Perú va a crecer, según el último informe de la CEPAL, 3.6%, que en un contexto en que América Latina prácticamente va a estar en recesión. O sea, el Perú va a ser, luego de Panamá, que va a crecer 6%, el país que más va a crecer. Pero es un crecimiento bajo comparado con el 8, 7, 6% que crecimos en los últimos años. Entonces, recursos para pagarle a la policía veo muy difícil que existan por el próximo año para que se dedique a tiempo completo. O sea, eso si lo cumple, tendríamos que ver de dónde va a salir el dinero, pero eso es el ideal. Pero eso se debió haber hecho desde el comienzo del gobierno, no era tan difícil porque si uno tiene una política de Estado, una visión de Estado, sabe por principios básicos de la ciencia política y del desarrollo, ya no de la teoría, sino de cómo funcionan los países desarrollados, que lo que tiene que funcionar en un país fundamentalmente es defensa, justicia y seguridad ciudadana. Y la seguridad ciudadana constitucionalmente está bajo la responsabilidad de la Policía Nacional. Los alcaldes, y esto ya se legisló, crearon el serenazgo en una situación en la cual se combatía el terrorismo y la policía desplazó su actividad en la lucha contra el terrorismo, de pasar de la defensa de la sociedad contra la delincuencia a luchar contra el terrorismo. Entonces, en ese vacío ingresó el serenazgo. Pero hay algo que tenemos que decir, que la policía tiene que volver a ser la Policía Nacional respetada por todo el mundo. Ahí hemos visto en las imágenes de la televisión una mujer se emborracha, choca el carro, viene el policía, la mujer le pega al policía, le escupe, lo insulta y no pasa nada. Se le falta el respeto, entonces, ¿no? En ningún país del mundo se falta el respeto a la policía como en el Perú. En ningún país del mundo. Hace unos días, no sé si tuviste en televisión, en los diarios y en las redes sociales, una mujer policía egipcia que vio que un hombre estaba manoseando a una mujer. La policía lo intervino con firmeza, se lo llevó preso, él protestó y la mujer lo metió a la cárcel, lo gritó, lo paró en seco y el tipo entró a la cárcel. Y nadie osó, en un país absolutamente machista, un país musulmán, claro, que esta policía se le faltara el respeto. En el Perú no estamos entre musulmanes, en donde la mujer es la última, roba el coche, vale menos que una vaca, pero estamos en un país democrático, en donde la mujer tiene que ser respetada, la mujer policía, y el policía también. Entonces, ¿cómo es posible que la policía no se le respete? Entonces, no se le respeta, se le paga mal, se le utiliza como guachimán en las construcciones, en actividades privadas. Entonces, esto tiene que reformarse radicalmente, porque no hay sociedad que pueda funcionar sin seguridad interna. Entonces, el gobierno y los gobiernos tienen que entender que se trata de políticas de Estado. No podemos tener... Miren, el gobierno anterior, el de Alan García, hubo 6 ministros del Interior en 5 años. Y con este ya se batió el récord. Hay 7 ministros del Interior en 4 años. Esperemos que este se quede hasta el final. Claro. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Como no se siguen políticas de Estado, entra un ministro y borra todo lo que hizo el anterior y comienza de cero. Pero eso no puede ser. Claro, eso no está, puede, eso pero eso es tener una mentalidad subdesarrollada, tener partidos políticos incompetentes, tener presidentes de la República improvisados que no llegan preparados, con un equipo de asesores, de técnicos y con un partido político para hacer un gobierno de un partido. Hacen un gobierno de la familia, del grupo de amigos o de intereses particulares. Entonces, por eso es que somos un país subdesarrollado, porque no hay conducción política. Porque tú sabes de que tanto en los colegios como en las casas mismos, nos enseñan nuestros padres
a respetar al policía. El policía es la seguridad que en la calle, cuando estamos, lo primero que nos dicen nuestros padres es, cuando alguien te quiera hacer algo, o cuando alguien se quiera sobrepasar contigo, a una mujercita que siente que te faltan el respeto terriblemente, ¿a quién vas a acudir? Tú ves un policía y acércate a ese policía. Ahora ya no puedes realizar eso, no puedes hacer eso, claro. porque ya tú tienes hasta el temor, tantas violaciones, tantas cosas que se ven. Entonces, ¿tú qué le dices a tu hija en este caso? O sea, ¿de qué manera uno puede ahora orientarlas o en el colegio seguir diciéndoles, el policía es al que debemos de respetar? Bueno, yo creo que la mayor parte de los policías son gente honorable, ¿no? Yo he conversado con los policías en los últimos años y la mayor parte es honorable. Lo que pasa es que hay pequeños grupos que han ingresado a la policía. Por ejemplo, hay jóvenes que acaban de egresar Del colegio, ¿no? De la escuela de oficiales o de suboficiales de la policía, que los han encontrado asaltando con armas, etcétera, les han dado de baja. Pero ¿qué controles hubo para que qué formación hubo? O sea, esas personas dijeron, vamos a ingresar a la policía para tener armas, tener uniforme y dedicarnos a robar. Es como aquellas personas como Orellana Rengifo que dicen, vamos a estudiar Derecho para torcer la ley y dedicarnos a utilizar el derecho para robar. ¿Y tú piensas? Sí, entonces lo que creo es que hay que fortalecer, fiscalizar, controlar, expulsar, limpiar, pagar bien, dotar de infraestructura al policía y empezar un círculo virtuoso. Eso requiere liderazgo, un liderazgo firme, un liderazgo competente, un liderazgo capaz. Yo conozco muchos policías muy buenos, no podemos poner en el mismo saco, como decimos, a todos por igual. Eso es cierto, conozco muchos policías que en este momento ya no están en vida, pero sí, siempre me he quitado el sombrero por esas personas. Y tocando un poco referentes de temas, ¿tú crees que se solucionaría si sale las Fuerzas Armadas, o sea, para darnos, como dicen, más seguridad? Mira, las Fuerzas Armadas están creadas para la defensa nacional, no para la seguridad y el orden interno. O sea, seguridad ciudadana, orden interno, orden público, corresponden a la Policía Nacional. Las Fuerzas Armadas, constitucionalmente, y para eso están preparadas, están dedicadas a la defensa nacional. Entonces, la defensa nacional, ¿qué es la guerra? Claro. La guerra, porque tú preparas a un soldado para utilizar un arma para matar. Entonces, lo que podrías hacer en como una situación especial es que las Fuerzas Armadas puedan salir para resguardar locales públicos, para ubicarse en sitios estratégicos y nada más. Pero la policía, las Fuerzas Armadas no están preparadas para eso. Yo he conversado con los policías tienen una formación para tratar con la delincuencia los problemas de la sociedad. Por ejemplo, esa señora que estaba ebria, un joven que estaba jugando con la pelota, produjo un accidente. La policía también es la policía de salvataje, hay la policía turística, la policía ecológica, etcétera. Es decir, la policía se dedica la policía dedicada a la lucha contra el robo, la policía dedicada a la lucha contra el tráfico de drogas. Es decir, tenemos diferentes especialidades en la policía y entonces esas no son las especialidades de las Fuerzas Armadas. Entonces, me parece que los ciudadanos en su desesperación dicen ya, que salgan las Fuerzas Armadas a patrullar y a resolver el problema. Pero eso podría ser peor porque el soldado ve a alguien que está robando y le mete un balazo. Y de repente dispara sin puntería y mata a una persona inocente. Entonces los policías saben cómo actuar en esas circunstancias, ¿no? No es una buena medida, es una medida desesperada. A ver, es como un campanazo que nos está dando la sociedad, que nos está diciendo, le está diciendo al gobierno y a todos, tenemos que tomar medidas urgentes, ya no soportamos más esta situación, ¿no? Claro, sí. Y bien, y seguimos tocando los mismos temas y no quiero dejar de pasar algo que es muy importante ya que estamos analizando todo lo que ha pasado durante toda esta semana. Hoy día estuve escuchando una entrevista
muy buena sobre la parte de salud, que también está todo dentro de lo que también el presidente, dentro de su mensaje, lo dio, y que es muy importante mencionarlo. Alrededor de 100 trasplantes de médula ósea se han realizado gratuitamente en el marco del Plan Esperanza. Es muy importante resaltar esto de acá, porque la verdad que el Plan Esperanza, lo dijo bien claro el presidente ese día, resaltó mucho sobre este tema. Un total de 99 trasplantes de médula ósea se han realizado gracias a la ejecución del Plan Esperanza en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, INEN, y en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borjas. Entre octubre del 2012 y julio del presente año, ese tratamiento altamente especializado y de alto costo se brinda gratuitamente a la población afiliada al Seguro Integral de Salud, el SIS, expresó la jefa institucional del INEN, la doctora Tatiana Vidaurre Rojas. Hoy día justamente estuve escuchando una entrevista muy interesante en radio programa con el doctor Huertas. Elmer Huertas, así es, donde estaba presente la jefa institucional del INEN, la doctora Tatiana Vidaurre Rojas, y la doctora Roxana Regalado, donde estaban explicando, y me llamó mucho la atención sobre las preguntas que le realizaban y sobre cómo realmente hay muchas personas que no sabemos, ¿no? Y no sabemos realmente la cantidad. Se hicieron 68 trasplantes en el INEN, estaban tocando sobre el tema de los trasplantes de médula específicamente, y 13 que lo hicieron en el Instituto Nacional del Niño en San Borjas, y 20 trasplantes de médula lo hicieron en los Estados Unidos. Fueron alrededor, obviamente, de 100, ¿no? Y también hay que sensibilizar realmente. La felicito a las personas, a las dos doctoras que estuvieron, a la jefa del Instituto Nacional de Neoplásicas, la doctora Vidaurre, por la entrevista que tuvieron, y la doctora Roxana Regalado, porque realmente dijeron cómo estaban pasando las cosas, de qué manera se estaban realizando todos los trasplantes. Me quedé bastante impresionada cómo empezaron y cómo están llegando en este momento. No es fácil, pienso, realizar lo que ellos están haciendo, ¿no? Y también hablaron de qué manera podían sensibilizar a la población, cómo podían llegar. Ellos tienen una página del INEN, tienen un link, comentó la doctora Roxana Regalado, donde podrían inscribirse para ver si podía ser compatible, si podrían estar dentro de las personas que podrían hacer donación de sangre, donación de médula. Y yo no sabía, soy sincera, no sabía que una donación de médula era sacarte un poquito de sangre y con eso ellos realizaban los estudios. E inclusive el doctor Huertas dijo, yo estoy inscrito hace más de 10 años, creo que dijo, y hasta el momento no me llaman, fue lo que dijo. Entonces, pueden ingresar y ojalá que me llamen en algún momento al Perú, porque fue vía telefónica que hicieron la conexión, que le gustaría a él venir y que sea uno de los donantes, ¿no? Entonces, estas cosas así positivas, pienso que hay que resaltarlos, cosas positivas como la parte del Plan Esperanza, como lo mencionó nuestro presidente, el señor Ollanta. Es importante resaltar. Hay cosas, obviamente, que tú sabes que no se pueden realizar durante 4 años. Es muy importante lo que tú dices. Sería bueno que el siguiente gobierno siga las cosas que se están realizando, o sea, que ya están avanzadas, mejor dicho, y que no pase lo que tú justamente, Osvaldo, estás analizando. Entra un nuevo régimen, ¿no? Un nuevo, por ejemplo, la policía, entra uno nuevo, ¿y qué es lo que pasa? O sea, comienzan de cero, y lo que avanzó el anterior ministro, lo dejan de lado. Y pienso que es por eso que no avanzamos. Bueno, se tiene que entender que el Estado es no solo, que el gobierno es una administración que tiene sus énfasis, sus particularidades,
pero que no puede dejar de lado aquello que funciona. Por ejemplo, una política de Estado es la que se dedica a la educación. O sea, acabo de leer la información de que el Perú ha mejorado en los últimos 2 años, en las pruebas PISA. Ha mejorado en la evaluación. Los estudiantes han pasado los exámenes, esta prueba, y hemos mejorado en calificación. Pero sería una locura que el siguiente gobierno, aquello que está funcionando, lo elimine. Por ejemplo, el ministro Saavedra, que es el de Educación, ha continuado lo que hizo bien el gobierno anterior. Han continuado con los colegios emblemáticos, han continuado con la política respecto al magisterio de capacitación, etcétera, han continuado incrementando el presupuesto de la República destinado a educación. Sin embargo, esto es insuficiente. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar que la sociedad en la que vivimos es la que se llama la sociedad del conocimiento. Te pongo un ejemplo. Barack Obama acaba de aprobar el día de ayer una disposición, una ley, por la cual se aprueba que el Estado norteamericano que se dedica a la investigación, las entidades públicas dedicadas a la investigación, las universidades privadas y las universidades públicas, las universidades privadas y las empresas se unan para producir una supercomputadora que produzca 1 billón de billones, o sea, es 1 trillón de datos en un segundo. Increíble. Es una supercomputadora, porque están en este momento la computadora más avanzada que existe en este tema es una computadora china que lo hace en 30 segundos. Entonces Barack Obama ha dicho, nosotros esa información la vamos a obtener en 1 segundo. Entonces se van a poner a investigar todos. Entonces esa política de Estado, cuando salga Obama, obviamente la va a continuar otro gobierno. Pero en el Perú igual, en el tema de educación, en el tema de investigación científica, en el tema de salud, en el tema de seguridad ciudadana, en el tema de justicia, el desarrollo económico, la desburocratización, la modernización del Estado, el apoyo a los emprendedores, etcétera, todo eso tiene que ser continuado. Tenemos un problema hoy en el Perú de desaceleración, tenemos que capacitar, educar para que el Perú sea un país competitivo y podamos volver a crecer, exportar más, producir más, dar más empleo, más trabajo, que es la mejor política de inclusión social, es generar empleo. Ya se ha dicho 100.000 veces, lo importante no es regalar pescado, es enseñar a pescar. Darle las herramientas, de los programas sociales. La ministra, y justamente comentaba, ¿no?, de que referente a los programas que se habían ido dando, pero justo ella comentaba referente a estos temas, o sea que si se les daba, por decir, una cierta cantidad, era no para que vivan toda la vida con esto, o sea, esto era como una herramienta para que ellos puedan poner su negocio con sus 150 soles mensuales que le daban, sus 100 soles, ¿no? Entonces, no era para que vivan con esos 100 o 150 soles, eso es para que puedan comenzar prácticamente como una iniciativa. Como una especie de crédito semilla. Así es, ¿no? Ahora, entonces, pero eso, cuando tú das dinero en esas condiciones, también tienes que capacitar. Porque yo puedo tener mucho dinero, pero no tengo la capacitación, no sé qué hacer con el dinero, no sé cómo es el negocio, no todos tienen esas capacidades para emprender un negocio, entonces tienes que enseñar, capacitar. La labor del Estado peruano tiene que ser hoy día en la sociedad del conocimiento, sobre lo que estaba hablando, es educar. Esa es la principal inversión que se está haciendo en Estados Unidos, en China, en Finlandia, en Suecia, en Noruega, en Alemania. Todos los países desarrollados están invirtiendo, poniendo toda su plata en educación, investigación científica y en el tema del medio ambiente, ¿no? Y los países pobres, los subdesarrollados, siguen pensando en la exportación solo de materias primas. Mira, te pongo un ejemplo. Para mí, un país que yo admiro mucho, Israel. Israel es un país que tiene 8 millones de habitantes, tiene menos territorio que el departamento de Lima, que todo el departamento de Lima, en medio de un desierto. Y está, para que vean,
asesorando a California en cómo usar el agua, porque en California hay una sequía tremenda. ¿Por qué? Porque ellos han maximizado el uso del agua, son los inventores del riego por goteo, el riego por aspersión, el tratamiento de las aguas residuales, las aguas servidas o residuales, las vuelven a reutilizar y las potabilizan. No se pierde una gota de agua. Nosotros tenemos los caños abiertos, se pierde el agua, se pierde la luz. O sea, nosotros vivimos como si fuéramos millonarios, pues tenemos malos hábitos, malas costumbres, por falta de educación, de disciplina. Así es, Osvaldo. Y se nos quedó corto el tiempo, así que... Entonces me vuelves a invitar, pues. Por supuesto que sí, vamos a tener una segunda parte porque la verdad que el tiempo nos queda corto. Tus últimas palabras, una recomendación para las mujeres mujeres emprendedoras que nos escuchan en todo el país, ¿no? Yo considero que la mujer, te lo voy a decir, y yo no lo digo por halagar a las mujeres, sino porque yo he estudiado mucho el tema. Las mujeres no saben que son superiores a los hombres. Y su principal debilidad es que no lo sabe. Y entonces son tontas porque se dejan manipular por los hombres, se mueren por los hombres, lloran por los hombres, cuando el mundo debería ser al revés. Porque nosotros los varones no tenemos capacidad para gestar una vida. La mujer sí la tiene. La mujer, ¿sabes qué ocurre? Cuando sale embarazada, un día vamos a ver este tema. Ese es el próximo tema. La mujer sale embarazada, ahí lo pongo. La mujer sale embarazada cuando es adolescente y se producen varios milagros. Nace un niño, desaparece un padre y una niña se convierte en mujer. Ese tema lo vamos a dejar, está candente, todos estos temas tenemos para rato, pero igual tú sabes que muchísimas gracias, Osvaldo. La verdad que ha sido bastante interesante. Mi celular está que revienta en el Facebook y en el WhatsApp, pero no quiero dejar de agradecer a quien siempre nos apoya, Educando Perú, que también tenemos en un caserío en Moyobamba, ¿sí? El pueblito se llama... A toda la comunidad Calzadas, un besote grandote, que muy pronto voy a estar por ahí, sí, muy pronto. Estaré por ahí, por Tarapoto, Trujillo, creo que estoy yendo la segunda semana, me falta un minuto. Quiero mandarles un beso inmenso a todos, agradecer también a la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. No olvidemos que tenemos los exámenes de admisión presencial el 29 de agosto y de distancia el 30 de agosto. Así es. Saludos a Barbarita de Educando Perú, que nos apoyan todos. Vamos a tener las prevenciones, ya vamos a estar yendo por todo el Perú viajando. Un besote grandote de parte de su fiel servidora Lupita y de Elenita también. Besitos para todas mis reinas preciosas y a seguir adelante. Y nos vemos el próximo sábado.